gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Por acá les habla su diseñadora y pastelera de confianza. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa torta esponjosa, pero Dios mío, esta receta está inmejorable. Es exquisita, queda súper esponjosa y es muy fácil de hacer. El procedimiento es un poco distinto al cotidiano, pero nos va a dar un resultado espectacular. Así que no esperemos más y comencemos. Estoy súper emocionada de mostrarles esta receta específicamente. Antes de iniciar les quiero comentar algo. Esta preparación específicamente yo la realizo en baño de María, en el horno con un moldecito en baño de María. Entonces en este caso les quiero mostrar cómo me gusta a mí hacer el baño de María para este tipo de preparaciones. Yo voy a realizar mis tortas en este molde, por acá les voy a estar dejando la medida. Y el baño de María yo lo voy a realizar en otro molde mucho más grande, que si se dan cuenta aquí calza perfectamente, pero es un baño de María individual, está allí solito para esa torta. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a hacer dos tortas a la vez, entonces prefiero que cada torta tenga su baño de María individual, porque así he notado que queda mucho mejor las tortas. Entonces ya saben, yo voy a colocarle agua a estos moldes que son los más grandes para meterlos ya de una vez en el horno, que ya se está precalentando, para que el agua también se empiece a calentar allí solita. Ya saben que estas tortas van a baño de María. Vamos a hablar de los ingredientes. Vamos a utilizar harina de trigo todo uso, 240 gramos, 8 huevos separadas las claras de las yemas. Vamos a utilizar 10 mililitros de vainilla, pueden sustituirlo por la esencia de su preferencia. Vamos a utilizar azúcar, 120 gramos, así en envases separados. Ya más adelante podrán ver por qué los separamos. 120 mililitros de aceite, les recomiendo que sea de un sabor suave. Eviten utilizar aceite de oliva, ya que ese sabor es muy invasivo. 140 mililitros de leche. Y aquí viene un paso súper importante. Vamos a utilizar media cucharadita de bicarbonato de sodio o medio gramo y una cucharadita de cremor tártaro o 1 gramo. ¿Qué pasa? Si ustedes su peso no les toma las medidas o los pesos tan pequeños, les voy a dar un truco. Van a tomar una cucharilla de estas que son de té, de estas pequeñas, y la mitad vendría siendo el medio gramo del bicarbonato y completa vendría siendo el gramo de cremor tártaro. Bien rasas, bien planas, nada de colmado que lo van a agarrar así entero, no. Bien rasas de esta manera, bien pegadito. Ya saben, así sería 1 gramo, y si le coloco la mitad sería medio gramo. Ya tienen ese truquito por allí, súper importante y útil. Lo primero que queremos será separar las claras de las yemas. Primero vamos a montar las claras. Ya luego que tenemos nuestras claras aquí en el bol, apartamos las yemas. Vamos a tomar uno de los envases que teníamos azúcar y vamos a tomar también el cremor tártaro. Recuerden que esto también lo pueden hacer con su batidora de mano sin ningún problema. Vamos a iniciar el batido de las claras y al momento de que empiecen a espumar le incorporamos el cremor tártaro. El cremor tártaro también lo pueden sustituir por vinagre o goticas de limón. ¿Cuál sería la proporción? La misma. Utilicen la misma cucharadita. Luego de menos de 1 minuto ya mis claras están espumando. Le incorporo el cremor tártaro. Mientras esta mezcla se va batiendo, le vamos a ir incorporando el azúcar de a cucharadas, nunca de golpe. Esto nos va a ayudar a obtener unas claras bien montadas. Luego de unos 5 minuticos de
batido ya tenemos nuestras claras listas. Fíjense que no se caen, están totalmente resistentes y es un punto de nieve mucho más firme gracias a que le incorporamos un poco de azúcar y el cremor tártaro. Fíjense que están súper firmes. Y seguimos por acá con la receta. Vamos a incorporar las yemas en este caso. Y ahora vamos a tener a la mano las yemas, la otra mitad del azúcar, la esencia de vainilla y el aceite. Vamos a incorporar todo el azúcar. Aquí si no hace falta incorporarla poco a poco, la podemos incorporar toda de golpe. Fíjense la textura que tomaron nuestras yemas en cuestión de aproximadamente unos 6-8 minutos. Montan muy bonito este punto, se llama punto letra. Fíjense que la mezcla va cayendo y a ella le cuesta un poco integrarse. Y ahora le voy a ir incorporando el aceite en forma de hilo, muy poquito a poquito. Jamás lo incorporen de golpe porque estropearán la receta. En forma de hilo va a hacer que nuestra mezcla quede mucho más cremosa y espectacular. Ya verán. Batidora siempre a velocidad rápida. Luego de que incorporamos todo el aceite y que lo batimos aproximadamente unos 4 minutos, fíjense la textura que tiene. Una textura preciosa. Ahora vamos a incorporarle la esencia de vainilla. Aquí simplemente es un momento hasta integrar y ya. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar la harina que teníamos ya pesada con el bicarbonato de sodio. Mezclamos estos dos ingredientes muy bien. Recuerden siempre tamizar su harina antes de utilizarla. Y vamos a tener a la mano también nuestra leche. Vamos a incorporar la mitad de la harina. Mezclamos en la velocidad más bajita de la batidora. Simplemente hasta que se integre la harina. Ya luego que no veo más rastros, le incorporo la leche. Paramos un momento el batido para terminar de incorporar el restante de harina. Seguimos mezclando a la velocidad más lenta de la batidora. Ya luego que no vemos más rastro de harina, paramos el batido y esta es la textura ideal. Ahora solo nos queda mezclarlo con nuestras claras previamente montadas. Le voy a incorporar la mitad de las claras primero. Y ya aquí tengo la mezcla totalmente perfecta. Voy a preparar mis moldes. A mí en lo personal me encanta rociarlos con un poco de spray antiadherente, sobre todo por los bordes del molde. Y en el fondo le coloco un disco de papel encerado. Esta es mi técnica favorita para que mis tortas no se peguen. Ahora le voy a incorporar la mezcla. Siempre recuerden dejarle mínimo 2 dedos a sus moldes para que no se boten. Y voy a llevar estos moldes preciosos a baño de María aproximadamente por 50 minutos, 1 hora. 180 grados Celsius. Recuerden que ya el baño de María está en el horno. Y aquí tenemos el delicioso resultado final. Fíjense que ya solita se separa del borde. Esto es gracias a que le colocamos la grasa y ya no se nos va a pegar ni se va a crear una costra fea, dura ni nada de eso. Esto está súper esponjoso. Con un cuchillito yo me voy a ayudar para terminar de despegarlo, pero fíjense que no hace ni siquiera falta. Y gracias a que lo realizamos a baño de María,
se van a dar cuenta que en los bordes ni siquiera está tostadito, sino más bien está súper suave. Fíjense que queda totalmente limpio el molde, opal totalmente. Retiramos el papel encerado y vean nada más esta belleza. Fíjense que salen perfectamente. Retiramos el papel y quedan perfectas, quedan blanquitas, blanquitas. Y aquí tenemos el resultado final de nuestras tortas blanquitas, deliciosas, esponjosísimas. Yo esto lo voy a realizar para una torta de un cumpleaños de una amiga. Si quieres saber cómo la voy a decorar, déjamelo en los comentarios y prepararé el video especialmente para ti. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras recetas y activa el botón de la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao.